Saludamos también a los hermanos que están conectados vía internet. Y vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro que estamos exponiendo, que es Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Estamos ya en el... Vamos a estar viendo capítulo 5, versículo 19. Primera Tesalonicenses 5, 19. Primera Tesalonicenses. Muy bien, Primera Tesalonicenses 5, 19. Vamos a exponer este pasaje que es corto, pero es profundo y poderoso. Este mandamiento, Primera Tesalonicenses 5, 19, es corto, pero profundo y es poderoso. Dice Primera Tesalonicenses 5, 19, no apaguéis el espíritu. No apaguéis el espíritu. Cuando espíritu está con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Cuando espíritu está con minúscula, está hablando del espíritu del hombre. ¿Se entiende? Para que podamos también diferenciar. ¿Cómo está acá? ¿Mayúscula o minúscula? Está mayúscula. Entonces está hablando del Espíritu Santo. ¿Y qué dice el versículo? No apaguéis el espíritu. No apaguéis el espíritu. Ahora, vamos a ver la prohibición. Cuando encontramos un no, es un mandamiento que nos está diciendo lo que no debemos hacer. No apaguéis el espíritu. Esa palabra apagar está hablando de un fuego que se apaga. No apaguéis el espíritu. No apaguéis el espíritu. Entonces, vamos a ver que, fíjense en el texto, dice, nos está hablando a cada uno de nosotros en forma personal y dice, no apaguéis el espíritu. Directamente, yo soy responsable de este acto. Si yo puedo, como ser humano, como creyente que tengo a Dios, que tengo el Espíritu, puedo ejecutar esta cosa tremenda que es, yo puedo apagar el espíritu. Tremendo, ¿no? ¿Qué puede hacer el hombre? Yo puedo apagar el espíritu. Vamos a hacer un ejemplo. Raquel, si vos apagás la luz, hay un toque. Acá tenemos una vela que representa el espíritu que tengo dentro de mi corazón. ¿Y qué puedo hacer yo con el espíritu? Miren, lo puedo apagar. Esa palabra apagar, ahora sí, volvemos, está hablando de apagar un fuego. Miren lo que puedo hacer yo. Yo puedo apagar el espíritu. Es tremendo. Ahora, vamos a ver, porque a veces hay un poco de confusión cuando hablamos del Espíritu Santo, ¿no? Se dicen tantas cosas. Y vamos al libro de Efesios, aquí un poquito antes. Tenemos Colosenses, Filipenses y después tenemos Efesios. Vamos a ver cuando recibimos el Espíritu Santo. ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo de Dios? Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, ¿lo tienen allí? Sí. Versículo 13. Vamos a ver, hermanos, cuándo el creyente recibe el Espíritu Santo. Dice, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa,
Entonces, observen los pasos. Primero, para recibir el Espíritu, ¿qué debo escuchar? El mensaje de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación. ¿Te acuerdas cuando te predicaron? Dice, y habiendo, ¿cuál es la parte mía en la salvación? Es, y habiendo, ¿qué dice? Creído. Eso es algo que vos tenés que hacer. Yo no te puedo poner una pistola y decir, recibí a Dios, recibí a Cristo. Y habiendo creído, ese es el acto de fe que yo confío en Cristo como mi único y suficiente Salvador. Cuando yo hago esto automáticamente, inmediatamente, instantáneamente, ¿qué pasa? ¿Qué hace Dios? Y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo recibo entonces yo el Espíritu Santo? En el mismo momento que creo en Cristo como mi Salvador. ¿Se entiende? Lo explico porque lo dice la Biblia, pero a veces hay mucha confusión de que algunos creen otras cosas, ¿no? Pero lo dice la Biblia claramente. Cuando yo creí, fui sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, quiero mostrarles que el sello que Dios pone, el Espíritu, es algo que nos habla, el sello nos habla de propiedad. Si yo tengo un sello y le pongo mi nombre y tengo algunas apuntes y le pongo Luis Barón, ¿qué quiere decir eso? Estas hojas ¿a quién pertenecen? Cuando nosotros repartimos un folleto le ponemos un sello, porque dice, ¿de qué iglesia hay? Hay un montón en Capilla. Ah, pero acá dice Iglesia Evangélica de Hipólito Yrigoyen 518. Ah, entonces pertenece a esa iglesia. Dios, para hacernos su pertenencia, nos sella con el Espíritu Santo. En el momento de creer. Ahí se produce, Sandra, en el momento de creer, algo muy interesante. Se produce la regeneración. ¿Qué significa la regeneración? Significa el nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan cuando está hablando Jesús con Nicodemo y le dice, si no nacieres de nuevo, no podrás entrar en el reino de Dios? Y Nicodemo agarró, para lo literal, le dijo, ¿qué tengo que volver al vientre de mi madre siendo viejo y volver a nacer? No, le dice el Señor. Lo que es carne, no estamos hablando de un nacimiento físico, carne es. Lo que es del espíritu, espíritu es. Un nacimiento espiritual. Y ese acto de la regeneración o nuevo nacimiento se produce cuando yo recibo el Espíritu Santo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Está bien? Fíjate todo lo que pasa cuando creíste. Sos sellado, perteneces a Dios, se produce el nuevo nacimiento llamado regeneración, una palabra más rara, pero que vos entiendas que has nacido espiritualmente en ese mismo instante. Somos su propiedad. Ahora, algo importante, ya sabemos cuándo lo recibimos. Lorena, ¿cuándo recibimos el Espíritu entonces? Según lo que hemos leído recién. Cuando creemos. Perfecto. Amén. ¿Fabián? Cuando creemos. ¿Micaela? Cuando creemos. Cuando creemos. ¿Sandra? Cuando creemos. Muy bien, no quedan dudas de esto. Ahora, quiero mostrarle algo muy importante con respecto a el sello que Dios pone del Espíritu Santo. Porque vamos a Efesios capítulo 4, versículo 30. Algo que estudiando el Nuevo Testamento, Dios trató a la iglesia distinto a cómo trató con Israel en el Antiguo Testamento con respecto al Espíritu Santo.
Ahora, ¿qué dice Efesios 4:30? Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados, observad, para el día de la redención. ¿Cuánto dura el sello? ¿Hasta el día? ¿Cuándo es el día de la redención, Sandra? Cuando Cristo me viene a buscar. Tengo ese sello que nadie puede romper. Para romper ese sello tendría que ser alguien más poderoso que el que lo puso, que es Dios, y Él es mayor que todos. Por lo tanto, ese sello me asegura que Dios va a completar su obra de salvación, me viene a buscar porque me selló para el día de la redención. ¿Qué te parece? ¿Amén? Maravilloso, es la palabra. Fíjense lo que dice también Segunda de Corintios, unos libros, un poquito ahí nomás, Segunda de Corintios 1:22. La verdad que uno necesita estudiar más acerca del Espíritu. Muchas veces hay poco conocimiento y mucha ignorancia, y hay mucho error con respecto al Espíritu. ¿Qué dice Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 22? Dice Pablo, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestros corazones como garantía. Esa palabra arras que aparece en tu Biblia, la 60, significa garantía. Fabián, cuando uno hacía una transacción, suponete que yo te iba a comprar tu casa, yo te daba un anticipo y te aseguraba que yo lo iba a venir a cancelar. ¿Se entiende? Ese acto de señar y poner una parte era lo que era llamado el arras. Dios me dio el anticipo de la salvación. Y es el Espíritu de Dios viviendo dentro mío lo que me garantiza que Dios cumplirá y completará su obra redentora cuando me venga a buscar. Me libró de la paga del pecado, me está librando del poder del pecado y en la redención final me librará de la presencia del pecado. ¿Qué te parece, mi hermano? Dios te dio un anticipo. Mira qué anticipo te dio Dios. Te dio a Dios dentro de tu vida que te va a acompañar hasta el día de la redención. El Espíritu no se va, nunca jamás, del creyente. Qué bendita enseñanza, qué bendita verdad. Qué fiel. Dios es fiel y cumple lo que promete. Entonces, si te dicen otra cosa, no están entendiendo la palabra de Dios. Ahora, yo le decía que Dios comenzó a tratar con la iglesia distinto como era con el pueblo de Israel. Porque vamos a ver la promesa, porque es el Espíritu Santo de la promesa. ¿A qué se refiere? Vamos a Hechos, volviendo un poquito más para atrás. Vamos al libro de los Hechos. El Señor, vamos a ver, fue el que prometió el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. Quiero mostrarles un poquito, explicarles, antes de leer, cómo se da este contexto donde está el versículo. Está el Señor Jesucristo resucitado, ya hace 40 días que anda por la tierra, manifestándose a distintos grupos, y va a hablar una palabra final con los discípulos, que son unos 120, y le va a decir esto el Señor, en persona resucitado. Mirá, versículo 4. Y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Esa era la promesa del Espíritu Santo. Jesucristo le dice, quédense acá hasta que venga. Él se va, asciende en el monte de los olivos a los cielos.
Y 7 días después, exactamente el día de Pentecostés, va a descender ese Espíritu Santo de la promesa. Por primera vez morando sobre todos los creyentes por primera vez. Ahora, cuando Dios hace algo nuevo, único, tiene cosas espectaculares para que no quede duda de que Dios está actuando. ¿Se entiende? Es como cuando asciende un presidente. Cuando asciende el presidente, ¿qué hacen en general? Hacen un acto, hay un grupo de música, hay bandas, hay personajes, hay un montón de actividades, ¿no es cierto? ¿Cuándo se hace ese acto? Cuando él asciende a la autoridad. Pero después el otro día, cuando ya le toca ir ahí a la Casa Rosada o a la Casa Blanca, está de vuelta la banda, está de vuelta los famosos, no, ya no. ¿Se entiende lo que voy a decir? Entonces, cuando Dios va a descender y va a mandar el Espíritu, va a ser algo extraordinario, espectacular y único, porque es la primera vez que Dios va a actuar de esta manera con su Espíritu, va a descender sobre todos los creyentes, son 120. Vamos a observar cómo fue. Hechos capítulo 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, versículo 1, estaban todos juntos en el mismo lugar. Observad. Y vamos a observar cómo fue este suceso de la venida del Espíritu de la promesa. De repente, observa, vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso. O sea, vino un viento de arriba del cielo, porque el Espíritu desciende del cielo, viene con ese viento para que vos puedas escuchar. No lo ves, pero escuchás el viento, ¿viste? Pero mirá qué pasó. Impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. El viento entró para que se den cuenta que había llegado el momento en forma especial y espectacular. La primera vez que pasa, viene acá el viento, entra por el pasillo, entra acá y sentimos ese viento. Pero fíjense qué más. No solamente un viento para poder percibirlo con la piel, el viento se siente y se escucha con el oído, sino va a ser algo más para que no quede en duda que llegó el día que el Espíritu desciende por primera vez en la tierra, versículo 3. Y se le aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Ajá. Entonces, ¿qué podía ver yo en Fabián? Lo miraba de acá y yo veía, tiene una llamarada arriba, como una lengua de fuego, que yo lo estoy viendo. Vos me mirabas a mí y yo tenía esa misma lengua. Miraba a Micaela, tenía la lengua. Priscila tenía también. ¿Se entiende? Era algo especial y único. Entonces, el Espíritu Santo, ¿en qué apariencia se manifiesta en este aspecto en el versículo 3? Como una lengua de fuego. Como una lengua formando de fuego. ¿Se entiende lo que es una lengua de fuego? Cuando voy a dibujar la llamita, esa es la lengua de fuego. Entonces cada uno teníamos, fíjense que no entró en alguno, entró en cada uno de los que estaban. ¿Está bien? Esto es por primera vez. ¿Está bien? Ahora, entonces podemos entender, para poder comprender el tema, de no apaguéis el Espíritu Santo, porque también se manifiesta su presencia como un fuego. Dios es fuego. Es un fuego santo. Es un fuego en el Antiguo Testamento que consumía todo lo que no tuviera la norma de santidad. ¿Viste? Es fuego consumidor, nos dice la palabra de Dios. Ahora, este espíritu que viene primero como un viento, entra, sentías el viento que entraba y se escuchaba el ruido, sentías la piel, pero a la vez podías ver algo sobre cada una de las cabezas, una llama, una lengua de fuego en cada uno. Y ahí es donde el Espíritu, como el fuego, la presencia de Dios, el Espíritu Santo, está en tu corazón. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Ahora, allí, ese mismo día,
les voy a mencionar simplemente lo que sucedió con el Espíritu. En primer lugar, tenemos la morada del Espíritu, o sea que por primera vez el Espíritu vino a morar, a vivir, a habitar en el corazón del creyente. En segundo lugar, Jesucristo dijo, seréis bautizados. ¿Qué significa el bautismo en el Espíritu? Significa que cuando recibimos a Cristo y el Espíritu entra, nos coloca sumergidos en el cuerpo de Cristo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. No es otra cosa que te quieren explicar o marear. ¿Qué significa el bautismo? Que sos colocado en el cuerpo de Cristo. Vamos a ver un pasaje, déjenlo acá marcado. Vamos a 1 Corintios. 1 Corintios 12, Pablo está enseñando sobre los dones. Primera Corintios capítulo 12, versículo 13. Acá va a explicar Pablo qué es el bautismo del Espíritu. ¿Lo tienen allí? 1 Corintios 12, versículo 13. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 12, 13, pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo. Lo vuelvo a leer. ¿Lo tienen ahí, Lore? Sí. Vamos al versículo 13. Fíjense lo que dice. Pues por un mismo Espíritu, observe la palabra todos. Todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya sea judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber el mismo Espíritu. ¿Qué significa el bautismo del Espíritu? Que ha sido colocado en el cuerpo de Cristo. Tú eres el cuerpo de Cristo. Tú eres mi hermano, tú eres la familia de Dios. ¿Cómo sucede este acto? Por medio de ese bautismo del Espíritu que me coloca en el cuerpo de Cristo. ¿Está bien? No es otra cosa, porque te enseñan un montón de cosas raras, pero es lo que enseña la palabra. Entonces, volviendo a Hechos 2, ¿qué sucedió aquella mañana? Fue temprano, a las 9 de la mañana. Desciende el Espíritu Santo por primera vez sobre los 120. Así que tenían, se acuerda, como el viento recio, esa ráfaga que entró en el aposento alto, y todos sintieron su sensibilidad, ¿no es cierto?, en su piel, y escucharon el viento, pero también vieron, yo veía en Raquel una llama, una lengua de fuego, se veía en cada uno, teníamos una. Para que sea en forma por única vez, exclusiva y especial, visiblemente, y no quede en duda que era el Espíritu Santo de Dios. Pero esto fue una vez, único y para siempre, ¿viste? ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en el versículo, vamos a leer el versículo 3, Hechos 2:3. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Versículo 4. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Esa palabra lengua en el griego es glosas, es idioma. Idioma conocible y entendible. Viste que algunos te dicen, ¿y este qué habla? Lengua. ¿Y qué idioma habla? No sé, no se entiende, es un misterio. ¿Qué es eso, hermano? Glosa, idioma, para que no haya una confusión. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué sucedió en ese mismo día? Primero, la morada del Espíritu. Vino a habitar en tu corazón. El bautismo, colocado en el cuerpo de Cristo. Tercero, regeneración, nueva criatura. Cuarto, la llenura
viene la llenura cuando entra el Espíritu. A todos nos pasó lo mismo. Cuando recibimos a Cristo, ¿cómo estaba nuestro corazón, Fabián? Contento. ¡Oh, contento! Desbordaba. Tenía otra cara, Fabián, porque estaba lleno hasta desbordar. ¿Se entiende? Pero también actúa inmediatamente en el momento de recibir el Espíritu también el don que Dios me da para servir a Dios. Es una capacidad dada por el Espíritu de Dios para servir a Dios. Porque el hecho de hablar ese idioma sin haberlo estudiado, imagínate que yo hablo imperfecto chino acá, sin haber estudiado, era un don, una capacidad dada por el Espíritu que tenía un propósito, dar una señal a Israel de que Dios estaba haciendo algo nuevo. ¿Se entiende? Ahora, ¿por qué están las iglesias a veces pentecostales? Porque ellos quieren que Dios vuelva a repetir Pentecostés. ¿Viste? Y entonces ahí le dan a la sanidad, a la lengua, ¿viste? Entonces un poquito para comprender. Pero eso fue por única vez cuando el Espíritu Santo de Dios descendió sobre cada uno de los creyentes y fueron llenos del Espíritu Santo. Hasta ahí se entendió bien. Entonces, la lengua como de fuego, podemos ver que una de las formas como se manifestó el Espíritu era un fuego, una lengua de fuego que está en el corazón. Por eso cuando la palabra de Dios dice, no apaguéis el Espíritu, es apagar un fuego. Apagar. No quiere decir que se fue, está acá. Pero ¿cómo está la vela? Está apagada, no se fue la vela, pero está apagada. O sea, no está alumbrando. No hace diferencia. ¿Se entiende hasta ahí? Ahora, vamos a ver un pasaje que se encuentra en el libro de Levítico. Acá vamos para el Antiguo Testamento. Tenemos Génesis, Éxodo y el tercer libro es Levítico. Para que comprendamos un poquito cómo Levítico, ¿lo tienen? Tercer libro de la Biblia, capítulo 24. Levítico 24. Había algo que ellos tenían que hacer como pueblo de Dios. Levítico 24, ¿lo tienen allí? 24, versículo 2, observen, dice: manda a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder la lámpara continuamente. No le podía faltar el aceite a la lámpara para arder, alumbrar, iluminar permanentemente. Ese era el mandamiento. La lámpara debía estar siempre prendida. Ahora, tomando la figura, nosotros seríamos esa lámpara. Tenemos el aceite de oliva, que es también figura del Espíritu. Y ¿qué debemos hacer? Tratar, volvemos de vuelta, que esa lámpara esté prendida. Pero si nosotros hacemos ciertas acciones, que vamos a ver después, a continuación, lo que podemos hacer, tenemos la capacidad, como seres humanos, de apagar ese fuego representado en la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Hasta ahí se entendió bien? Sí. Perfecto. Ahora, dijimos que cuando uno recibe a Cristo, ¿cómo estaba, Fabián, el corazón? Contento. Contento. Si hablamos de algo, de la presencia de Dios, ¿hasta dónde estaba? A tope. Ahora, lo que nosotros, y quiero aclarar esto, vamos a Efesios ahora, nuevamente
para el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 18. Hay un mandamiento en Efesios 5, 18 con respecto a una responsabilidad para que no se apague el espíritu. Tiene que ver justamente con cumplir el 5:18, porque dice Efesios capítulo 5 versículo 18, ¿lo tienen allí? Efesios, viene ahí en el nuevo, ¿eh? ¿Mica? Ayuda. Efesios capítulo 5, versículo 18. ¿Lo tenemos allí? Sí. Mirá lo que dice allí. Dice, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. O sea, esa palabra disolución es perdidamente. ¿Viste? El alcohol te trae que vos te perdés. ¿Qué quiere decir el texto? Que había personas o hermanos que estaban pasando problemas. ¿Y qué hacían? En vez de buscar apoyo en Dios y fortaleza, empezaban a tomar, ¿viste? Como el que va al boliche y dice, no, ¿para qué vas a tomar? Para olvidar las penas. Pero las penas aprendieron a nadar y no se van, están ahí flotando. Al otro día es igual. Claro, al otro día te levantaste, tenés otro problema y encima sos alcohólico, sos adicto al alcohol. Problemas, peleas, un montón de cosas, destrucción de familia, hogar, ya sabemos lo que es el alcohol. Pero miren lo que dice Pablo, no os embriaguen con vino, en lo cual va a haber problemas, disolución. ¿Y cuál es la solución entonces? Sino, sed llenos del Espíritu. La presencia del Espíritu no se pierde. Lo que se pierde es la llenura del Espíritu. La presencia del Espíritu no se pierde. Lo que se pierde es la llenura. Nosotros hablamos, ¿te acuerdan de los 3 frascos? Sí, me acuerdo. Uno estaba lleno, el otro medio, entristecido, y el otro estaba apagado, estaba ahí apenas. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad para que el espíritu no se apague? Debo mantener constante y continuamente la llenura del espíritu. Como la lámpara, había que llenarla con el aceite para que continuamente pueda alumbrar. Si tú no estás lleno del espíritu, vamos a dar los pasos para apagar el espíritu. ¿Se entendió? Hay un paso previo antes de llegar a apagar algo. Y vamos a verlo, vamos a estudiarlo. Vamos a Efesios, capítulo 4, que estamos allí, versículo 30. El paso previo a apagar el espíritu lo encontramos en el versículo 30, Efesios 4:30. Dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, antes de apagarlo, ¿qué es lo que sucede primero como un paso previo a apagar el espíritu? El entristecer al Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué dice no entristezcáis al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo, otra cosa importante, es una persona. Persona posee intelecto, posee emoción, por eso se entristece, y posee voluntad. ¿Sabías vos? No es una fuerza, no es un viento impersonal. Por supuesto que lo hizo para una señal, pero es una persona. El Espíritu Santo es la persona de Dios morando en tu corazón. Tiene intelecto, tiene emoción y tiene voluntad. Cuando vos lastimás a tu pareja, ¿cómo se siente, Fabián? Mal. ¿Y si ella te lastima a vos? ¿Siguen siendo pareja? Pero vos, ¿cómo te sentís? Mal, triste. ¿Viste? ¿Estás triste? ¿Viste? Entonces, ¿cómo podemos nosotros entristecer al Espíritu Santo? Mediante el pecado. Vamos a ver, por ejemplo, en el 29. Lástima que no vino Valeria, mirá, pero igual marcáselo para... Dice,
Pablo, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala o corrompida, dice la 60, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchen. Que cuando uno te escuche hablar a vos diga, che, qué lindo escuchar a esta persona, qué lindo, qué maravilla, cómo habla, cómo te levanta, te edifica, te anima. Nosotros podemos usar la boca para edificar o para destruir, para sanar o para lastimar. Podemos usarla como una espada que puede partir y destruir a una persona y llevarla inclusive a la muerte. Entonces, cuando uno no usa bien su palabra y su boca, ¿qué hace? Cada palabra mala que estoy dando va entristeciendo a la persona del Espíritu Santo. Pero hay algo más, que lo dice el 31. ¿Qué es lo que produce el entristecimiento del Espíritu Santo? Versículo 31. Sea quitada de vosotros, observad, toda amargura, enojo, ira, escuchá, gritos, maledicencia, así como toda malicia. ¿Viste? Lo vuelvo a repetir. Sea quitada de vosotros. ¿Qué es lo que no tiene que estar en tu vida? Amargura. ¿Sabes por qué es eso? Falta de perdón. Enojo. Y a mí se me sale la cadena y yo largo lo que se me viene y después que sea lo que Dios quiere. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces uno se mandó algo, se dejó dominar por la ira y termina haciendo un acto que después ya no puede volver para atrás? ¿Cuántos de los que están en la cárcel habiendo cometido asesinato se dejaron dominar por la ira y hoy vas a hablar con ellos y te dicen, estoy tan arrepentido, a ver, justo tenía el arma ahí, me enojé y le vacié el cargador? La ira. ¿Viste? Ahora, enojo, ira, gritos, maledicencia, como toda malicia. Todas estas acciones malas, palabras corrompidas, malas, ¿qué hacen? Justamente en el contexto, por eso dice Pablo, no entristezcáis el Espíritu Santo de Dios por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, yo primero, antes de apagarlo, ¿qué voy a hacer con el Espíritu? Por medio de mi pecado, lo voy a entristecer. Cada pecado que cometo entristece al Espíritu. ¿Yo qué debo hacer entonces para poder resolver esto? Pido perdón mediante la confesión y me alejo de eso. Tengo que pedirle a Dios que me ayude a cambiar eso que me está generando continuamente una tristeza a mí, porque yo me siento mal, digo, ¿por qué soy así? ¿Por qué soy un caballo de bocado? Yo me acuerdo que explotaba en ira y quería romper todo, ¿viste? Y después cuando empecé a entender un poquito, digo, no puedo ser así. No se me puede salir la cadena porque tengo el Espíritu que me frena, me da templanza, un freno para poder controlar la ira antes de que sea tarde. Entonces, si yo confieso mi pecado y me aparto, Dios me vuelve a llenar. Pero si yo persisto, y acá está el punto que vamos a tocar, ¿cómo entristezco? ¿Cómo apago el Espíritu? El pecado lo entristece, pero si yo persisto continuamente en el pecado y la rebelión contra Dios, ¿qué pasa? El Espíritu se apaga. ¿Está bien? Ahora, una de las cosas que apagan el Espíritu, Lucas, vamos al Evangelio de Lucas 19. Lucas 19. Lucas 19, versículo 14. ¿Lo tienen ahí? Sí. Lucas 19, versículo 14. Lucas 19, versículo 14. Dice así la palabra de Dios. Pero sus conciudadanos lo odiaban y enviaron una delegación tras él diciendo: no queremos que éste
reine sobre nosotros. ¿Sabe qué decían con Cristo? No queremos que éste reine. El problema que apaga el espíritu es no querer someterse bajo el señorío de Cristo. Porque hay mucho creyente renegado, rebelde, güey, ¿viste? Que dice, sí, yo creo, yo soy salvo, pero yo hago la mía. No quiero que Jesús reine. Bueno, eso vas hacia un camino de ir apagando el Espíritu Santo de Dios. Primero, entonces, rechazar el señorío de Cristo es un paso previo para apagar el Espíritu. Hermano, tenemos que dejar que Él no sea solamente Salvador, sea Señor, y yo esté sometido a su autoridad. Que Cristo reine, no que Cristo viva solamente. Es como decir, bueno, me invitas a tu casa, sí, está bien, vení, pero quédate en el baño, ¿no? Lo otro, las llaves las tengo yo y yo te voy pasando una comidita por ahí para el baño y algo para que vayas picando, pero la cocina es mía, la otra pieza es mía, la otra pieza es mía, vos quédate en el baño, Jesús. ¿Sabes lo que significa señorío? Señor, acá están todas las llaves. Acá están todas las llaves, Señor, son tuyas. Hacé y usala como quieras. ¿Puedo entrar a la pieza? Sí, tuya. ¿Puedo entrar a la cocina? Sí, ¿puedo entrar a la... Sí. Pero ¿entendés, hermano? El tema del señorío es entregarle la llave de tu vida, de tu voluntad, para hacerla de Él. No vivo yo. Otra de las cosas que apagan el espíritu, 2 Timoteo, vamos ahora a 2 Timoteo. Esta carta que Pablo escribe es la última antes de ser ejecutado como mártir por Roma. Ya sabe el que va a morir. Es su última carta. 2 Timoteo, ¿lo tenemos? Sí. Capítulo 4. Saben que él tenía un joven que había trabajado en el equipo misionero con Pablo. Le habían servido, habían llevado el evangelio, pero en una parte, el chico el muchacho, el joven, dijo, ya fue Dios. Mirá lo que dice 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 10, dice, pues Demas, este es el joven, me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Tesalónica era un puerto donde Pablo, justamente la carta que estamos estudiando es donde Pablo fundó la iglesia, pero era un puerto, hermanos, de alta corrupción, donde había juego, ¿viste? El puerto era el lugar peor, se movía mucho dinero, prostitución, de todo había. O sea, ¿qué es lo que provoca que el espíritu se apague? Primero, rechazar el señorío. En segundo lugar, amar el mundo y abandonar a Dios. Hay gente que dice, ya me gusta la fiesta, me gusta el alcohol, me gusta divertirme. Yo, por ahora, Dios, veré más adelante. No se puede amar al mundo y amar a Cristo. Es como dos mujeres. Amás a uno y rechazás al otro. Y este joven que había sido un siervo, que había estado comprometido en el equipo misionero de Pablo, dice, me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se fue a Tesalónica, como el hijo pródigo que dejó la casa del padre y dijo, bueno, yo voy a vivir mi vida como yo creo que hay que vivirla. Y por último, vamos a 1 Samuel, para el Antiguo Testamento. Ayúdame, Micaela. 1 Samuel, Deuteronomio, seguimos, Josué, Jueces, Ruth, Josué, Jueces, Ruth. Y después de Ruth tenemos Samuel. 1 Samuel, capítulo 15. Primera Samuel 15, versículo 23.
¿qué son los pasos para apagar al espíritu? Acá encontramos otro. 1 Samuel 15:23 dice, está hablando el sacerdote Samuel con el rey Saúl, que acaba de desobedecer a Dios en lo que le pidió. Dice, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra de Dios, esto le dice al rey, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Saben? Dios le había hablado varias veces, hizo el burro. El rey Saúl fue el primer rey de Israel. Ya había desobedecido un par de veces anteriormente. Entonces llegó un punto que Dios dijo, ok, yo te hablo, no me escuchás. Te pido algo, hacé la tuya. Vos desechás la palabra que escuchás, que Dios te está hablando al corazón, no te interesa. Yo te voy a desechar como rey, no vas a estar más. Después quiso llorar, quiso arrepentirse, pero ya era tarde. Entonces termino con esto. ¿Cómo podemos apagar el espíritu? Rechazar su señorío, amar al mundo, desechar la palabra de Dios, no tomarla en serio, no tener temor de la palabra, hacerla mía. Entonces, esas cosas, persistir en el pecado, diciendo, total, Dios es bueno, Dios perdona, peco, vuelvo y sigo. No, no es así. El pecado, Dios lo perdona, pero lleva las consecuencias. Acordate eso. Y termino, por último, no apaguéis, lo podés apagar vos. Escuchame otra cosa, hermano. Nadie es culpable ni responsable de este acto que has hecho. Porque ¿quién es el que lo puede apagar? Soy yo. Sos vos. Vos podés echarle la culpa a cualquiera, pero yo soy el que hice el soplo para apagar, por ponerlo de una forma gráfica, al Espíritu Santo de Dios. Que Dios nos ayude en esta noche a tener temor y no apagar el Espíritu Santo de Dios.